Damos comienzo a esta actividad académica intitulada Encuentro en diálogo con la obra de Paulo Freire, en este año que conmemoramos el centenario del nacimiento de este filósofo de la educación latinoamericano brasileño. Esta instancia fue preparada por las estudiantes y las profesoras que conformamos este colectivo y presentamos este trabajo cooperativo. La misma se enmarca en la apuesta de Paulo Freire de que no hay docencia sin dicencia. La palabra dicencia es un neologismo utilizado por el autor para referirse a las acciones y funciones de las estudiantes, y es condición de la educación freiriana la dialogicidad. Los participantes ponentes estudiantes pertenecen a los institutos normales de Montevideo y al Instituto de Profesores Artigas, de primero y segundo de pedagogía. Ellas son Andrea Valiente, si quieren levantar la manito, si los van viendo, Andrea Valiente, Valentina Cabrera, Flavia Benítez, Javier Cerviño, Leticia Ugarte, Lourdes Martínez, Sol Rodríguez, Carla Severo, Victoria Sacone y Fabiana Noya. Los estudiantes Lucía Laguna, Ana Pérez y Natalia Utiaga son coautoras de los trabajos presentados, que fueron grupales, no encontrándose hoy para exponer. Las participantes coordinadoras de esta actividad somos la profesora Silvia Chifoni, Danae Sartú y quien les habla, Beatriz Correa. Participa también de esta actividad, brindando soporte técnico virtual, el equipo de EDOT del Instituto Normal. Agradecemos la presencia de Javier Acuña. La propuesta que vamos a presentar surge del proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los cursos de primero y segundo de este año lectivo. Las profesoras aquí presentes enfatizamos la importancia de la enseñanza. Si no hay enseñanza, no hay aprendizaje. Aproximarnos a un autor del campo pedagógico implica la comprensión, la explicación de la lectura de su obra, siempre situada en un contexto, entendiendo la educación enmarcada en las relaciones sociales, políticas, que implican las ideologías en las que se sustentan. De esta manera, van comprendiendo a partir de categorías conceptuales las corrientes pedagógicas en las que se inscriben los autores. Ese proceso que se inicia el primer año, recursivamente se trabaja en segundo, para implicar otros procesos cognitivos. Los textos presentados hoy por las estudiantes de primer año son parte de la propuesta del segundo parcial, en la cual abordaron las obras Pedagogía del Oprimido y Pedagogía de la Autonomía, a partir de las categorías conceptuales que se enseñaron. Desde los conceptos comenzaron a relacionar con las experiencias. En el caso de las estudiantes del Instituto Normal, establecieron puentes con la primera práctica de la pasantía y sus registros de campo, volviendo a las bitácoras que habían producido, generando así el concepto de praxis de Paulo Freire. Las estudiantes de segundo que cursaron con la profesora Chifone trabajaron a Paulo Freire desde la obra Pedagogía de la Autonomía, articulando con otros autores del campo pedagógico en el eje conceptual profesión docente. La propuesta que presentaremos hoy surge de este proceso de enseñanza. Se tomaron extractos de los textos producidos por los autores, con el fin de articularlos y producir esta intertextualidad. No vamos a hacer mención en esta presentación a las citas bibliográficas y a las referencias bibliográficas que se encuentran en los textos académicos producidos por los autores. También queremos aclarar que decidimos leer los textos para ser fieles con la producción textual.
que el ejercicio de la lectura mediada virtualmente implicó procesos también de enseñanza y aprendizajes. En esta polifonía aparecen distintas voces, recuperando experiencias, miradas, memorias, subjetividades varias. Agradecemos a las estudiantes que se involucraron activamente en este proceso, con compromiso, cuando ya los cursos finalizaron y se encuentran algunos concluyendo el periodo de exámenes, otras con extensas jornadas laborales, aprovechando el trabajo safral que se genera en este periodo, y también restándole tiempo al esparcimiento y al descanso. Les agradecemos porque ustedes posibilitan el sueño freiriano, la utopía, lo que llama Freire el inédito viable. Agradecemos a la profesora Danae Sartú, que una vez más apuesta a lo colectivo, a la solidaridad, al estar siendo la historia freiriano. Y agradecemos a los asistentes a este encuentro, a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a empezar ahora vamos a dar comienzo a las exposiciones a partir de algunas categorías que fuimos señalando, fuimos eligiendo. Primero, biografía del autor, contextualización. Expone Andrea Valiente. Muchas gracias. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Constituyó uno de los mayores y más significativos filósofos y pedagogos del siglo XX, de modo que sus ideas influyeron los procesos democráticos en gran parte del mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas liberadoras de América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante en la política liberadora y en la educación. Su obra, Pedagogía del oprimido, fue publicada en 1970, año en que en Brasil sale campeón del mundo en el Mundial de México en junio de 1970. Pero también en dicho año se encontraba bajo la dictadura militar desde 1964, la cual se extiende hasta el año 1985, donde asume Sarney como primer presidente democrático luego de la dictadura brasileña. Por esta razón, desde el comienzo del golpe de Estado y hasta 1969, Freire, perseguido por la dictadura, se exilia en Chile, donde trabajó para el Instituto de Capacitación e Investigación de Reforma Agraria. Sin embargo, en este periodo la democracia en varios países de América Latina se vio afectada y comprometida. Tal es el caso de nuestro país, cuya dictadura cívico-militar se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay, regido por un gobierno militar, no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del día 27 de junio de 1973. De Argentina, dado que la última dictadura militar en aquel país se da entre 1976 y 1983. Y en Chile, que entre los años 1973 y los 2000 también es sometido a una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Por ello, y al ser nombrado experto por la UNESCO, dicta clases en la Universidad de Harvard y en 1969 y un año después viaja a Ginebra como consultor del Gabinete de Educación del Consejo Mundial de Iglesias. A lo largo de la década de los 70 se dedicó al asesoramiento de los países africanos que estaban en proceso de liberación e independencia. Después de 16 años de exilio, en 1980 volvió a Brasil, impartiendo docencia en la Universidad Estadual de Campinas y Pontificia, Universidad Católica de São Paulo, ciudad esta última en la que fue secretario de Educación. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO.
Fue investido doctor honoris causa por una veintena de universidades en todo el mundo. En 1989 visita Uruguay, donde emite una conferencia en la Casa del Maestro. Fue una gran influencia en los años 90 en lo que respecta a la crítica al neoliberalismo y a la posmodernidad. En este contexto, poco tiempo antes de su muerte, escribe y publica Pedagogía de la Autonomía. Falleció el 2 de mayo de 1997 en São Paulo a sus 75 años. Influencias filosóficas, visión antropológica, ponentes, Valentina Cabrera y Victoria Sacone. Paulo Freire se ubica dentro de la corriente pedagógica progresista o crítica llamada liberadora, y su concepción filosófica está basada en la teología de la liberación, ya que es cristiana. Esta influencia aparece en los conceptos en comunión y en amor a la humanidad, entre otros. También está influenciado por la corriente filosófica existencialismo, por ejemplo, cuando define al hombre como ser inconcluso, y por la concepción filosófica fenomenología, cuando hace referencia al proceso de concientización del ser, que se adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo que le rodea. Al estar influenciado por el materialismo dialéctico de Marx, admite un paradigma crítico emancipador que se opone al modelo capitalista. Desde esta concepción, Freire es un autor cuyo pensamiento es histórico. Por lo tanto, en el contexto de los 70, entiende la educación liberadora en el marco de la educación no formal, influenciado por las corrientes crítico-reproductivistas, y posteriormente, ya en los 80 y en los 90, considera la importancia de incidir en la educación formal. Buenas tardes a todos. Freire considera que el ser humano es un ser inconcluso. Este se va construyendo con la historia y está en un proceso de liberación. El hombre está condicionado por la realidad social y económica, pero no determinado por ella. La realidad lo afecta y lo atraviesa, pero se puede transformar. Ese hombre se va haciendo en la historia, pero ese hacer debe ser en colectivo, no es del individualismo. Para Freire, la humanización es un problema ineludible. Esta es vocación del hombre, mientras que la deshumanización es vocación negada. La vocación del hombre es ser, amar la vida, y lo contrario es la pérdida de su autonomía y el despojo del ser. El proceso de humanización implica también la deshumanización. Esta última es producto de una realidad injusta a través del sistema capitalista, modelo que genera estas clases sociales y fomenta la pérdida de las características inherentes del ser humano. El opresor es quien fomenta este sistema donde distorsiona el ser más del oprimido, debido a que él no existiría sin un sistema donde prevalezca su privilegio. De tal modo, el oprimido naturaliza esa realidad distorsionada, ya que introyecta al opresor, adquiriendo una conciencia prestada y perdiendo total autonomía, adhiriéndose al pensamiento del opresor. Freire toma la triada dialéctica hegeliana basada en la tesis, antítesis y síntesis. La superación de esta contradicción conducirá a los oprimidos a liberarse y a liberar a todos en un gran acto de amor. En el mismo sentido, utiliza la dialéctica entre la deshumanización y la humanización. El hombre tiene dos posibilidades en ese proceso de construirse, de vivir en la historia y de liberarse: luchar por su ser más o seguir siendo menos, subordinándose al opresor. Para superar esta contradicción tiene que realizarse un cambio estructural del sistema, cambio que va a partir desde el oprimido siempre y cuando éste no se vuelva opresor, porque seguiría promoviendo el mismo sistema capitalista con dos clases sociales antagónicas. Es por ello que esta transformación se tiene que verificar efectivamente en la realidad de la sociedad. En consecuencia, el oprimido debe poner en práctica todo lo que se denomina praxis liberadora. La misma requiere reflexión y acción.
La primera es reconocerse en la situación de opresión y la segunda, actuar en consecuencia para liberarse. Dicho de otra forma, debe emerger una conciencia auténtica, revolucionaria, generada por dicha reflexión y así pasar a la práctica. Gracias. Concepción de sociedad del autor, concepción pedagógica. Expone Javier Cerviño. Hola, buenas tardes. Antes de hablar de ideas pedagógicas, debemos dejar en claro la concepción de educación para Freire. Paulo Freire se sitúa dentro de una perspectiva crítica emancipadora de la educación. Es una perspectiva crítica porque supone la imposibilidad de comprender la educación prescindiendo de sus condicionantes sociales, la economía, la política, la cultura. Una perspectiva que pasa del aula e incorpora aspectos políticos e ideológicos en su análisis. Es crítica al sistema capitalista, inmerso en toda dimensión de la realidad económica, cultural, social y política, y es emancipadora porque asegura que, desde la experiencia pedagógica, se puede reconstruir la teoría pedagógica, introduciendo nuevas bases políticas, sociales y filosóficas, para romper la reproducción del sistema social de clases. Por adherir a la teología de liberación, tiene influencia su postura filosófica del materialismo dialéctico de Marx y sus conceptos de estructura social, para explicar más detalladamente las vertientes críticas de perspectiva educacional. Marx analizó la sociedad y encontró relaciones económicas sociales que producían consecuentemente miseria y alienación en la clase obrera. Estas condiciones debían ser eliminadas dialécticamente, creando una nueva sociedad donde el hombre no fuera explotado por el hombre. Para comprender la sociedad capitalista, Marx desglosó la misma en tres categorías: la estructura social o sociedad, la infraestructura social, que es la base económica de la sociedad, y la superestructura social, es lo que la estructura social, la sociedad, cree y piensa de sí misma: el derecho, la religión, la filosofía, ideologías, el arte, la ciencia. Su concepción materialista de la realidad defiende que lo material, la naturaleza, es previa a la idea y está determinada por ese materialismo. Tomando ese pensamiento, podemos formular que la sociedad es engendrada por un sistema económico capitalista. Dentro de la superestructura se encuentra también la educación. Entonces, las personas estamos siendo formadas por una educación elaborada por nosotros mismos, la cual reproduce el sistema social de clases y refuerza el modelo de reproducción capitalista. El planteamiento anteriormente escrito muestra un círculo de causa y efectos y, como todo círculo, es cerrado. Usando como base el estructuralismo marxista, se formulan las teorías de la vertiente reproduccionista de las perspectivas educacionales críticas, las cuales establecen una correspondencia entre la función escolar y la reproducción del sistema social, ya sea desde el punto de vista ideológico, económico y social, o simbólico-cultural. La diferencia de las vertientes críticas es justamente sus nombres, sus títulos. Una es reproductiva, un círculo, y la otra es emancipadora, que la vemos como una espiral. ¿Por qué una espiral? Porque más allá de que el rol de la escuela sea reproducir, se puede romper ese círculo, formando alternativas dentro de un marco hegemónico. En la tercera conferencia que brinda Paulo Freire en el balcón, en la Casa del Maestro Montevideo en el año 1989, una maestra le hace una pregunta: ¿cómo se puede trabajar dentro del sistema educativo con los planteos pedagógicos que vos tenés? A lo que él contesta, utilizando los conceptos estructurales de la sociedad: la educación es presión de superestructura, reseñando la teoría crítica reproductivista de la pedagogía. No es la educación la que constituye la sociedad en una cierta forma de ser, sino que por el contrario, es la sociedad que, organizándose en función de los intereses de quienes tienen poder, es la sociedad que constituye la educación a su servicio. La conclusión es que no hay que hacer con la educación nada antes que la sociedad sea transformada. Continúa argumentando, señalando que hay otra posición más válida aún que la anterior, otra comprensión política y teórica superior. Dice que si se reconoce que la educación es superestructural, que ésta se constituye junto a las ideas, estas con estrecha relación con las formas materiales que produce la sociedad, también se reconoce que esas relaciones entre estructuras son dinámicas, procesuales, contradictorias, y no pueden ser comprendidas de formas mecánicas, deben ser abordadas de formas humanas, y como seres humanos también construimos en la superestructura sueños, anhelos y utopías. Entonces, si uno piensa y percibe
La realidad de esta manera también percibe que no hay que esperar para que la sociedad primero cambie y enseguida se haga una escuela diferente. La mejor manera de no hacer nada es esperar a que la sociedad cambie. Al final, Freire deja una respuesta conclusiva, que a nuestro entender es esperanzadora respecto a nuestro futuro trabajo y vocación como maestros. Dejan claro que nuestro rol como educadores es nadar contra la corriente más allá de su dificultad. Gracias. Muy bien. Saberes recomendados por Paulo Freire para la profesión docente y las relaciones con la experiencia. Ponentes: Lourdes Martínez, Leticia Huarte, Flavia Benítez, Valentina Cabrera, Sol Rodríguez. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, para este momento, para esta ponencia, nosotros hicimos con el equipo que integramos con Ana Pérez y Natalia Urteaga, una selección, ¿sí?, en base al apartado número 2 de la obra de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, ¿sí? Y en este apartado específico, bueno, el tema de él es enseñar, no es transferir conocimiento, ¿sí? Entonces, nosotros observamos que sobre el inicio de este capítulo, el autor comienza exponiendo: saber que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Cuando entro en un salón de clases, debo actuar como un ser abierto a indagaciones, a la curiosidad y a las preguntas de los alumnos, a sus inhibiciones, un ser crítico e indagador, inquieto ante la tarea que tengo, la de enseñar, y no la de transferir conocimientos. Entonces, en estas palabras encontramos los cimientos de todo lo que, al entender de nuestro equipo, es fundamental en la tarea docente. Si bien los 3 capítulos constituyen una gran fuente de conocimientos, ¿sí?, que denotan gran honestidad intelectual como docente, encontramos en este apartado seleccionado un marco conceptual tanto comprometido con la enseñanza como con el proceso de aprendizaje. Destacamos la idea del autor sobre la enseñanza como una herramienta para crear posibilidades para la construcción y la producción del conocimiento. Para esto, el docente cumple un papel vital con su actitud dentro del proceso de aprendizaje, ya que permite o coarta las posibilidades de educando, ¿no?, según las posibilidades que tenga y de lo que él realice con su accionar. Y sobre esta base, entonces, el autor es que enuncia el respeto debido a la autonomía del ser del educando niño, joven o adulto, ¿sí? En este sentido también él expone desde el capítulo 1 que la base del pensamiento acertado es el respeto por el proceso de aprendizaje del alumno y la alumna, el estímulo a la superación desde su capacidad creadora, ¿sí? Y así escribe Freire en una parte, dice: el respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a los otros. ¿Sí? Bueno, en dicha autonomía la persona va desarrollando su curiosidad epistemológica, dice Freire, y alude a la importancia de que la persona forme una actitud de inquietud indagadora, investigativa, con una mirada crítica, reflexiva, observando, como dice él, el rigor metódico con que deben aproximarse a los objetos cognoscibles, y esto promueve a que los hallazgos que realicen sean de mayor exactitud. Así, continuando con el compromiso a la enseñanza, al ser ejemplo, enfatizamos, ¿sí?, como equipo, que debemos partir del presupuesto de ser profesores abiertos, en todos los sentidos, y en todos los ámbitos, ser inquietos y curiosos. Además, no debemos ser incoherentes o contemplar con un grado de exigencia y crítica desmedido, por decirlo así, y en este aspecto radica una dificultad, ya que no es tarea fácil la objetividad, y es resultado realmente necesario de la congruencia entre el pensamiento y la práctica. Otro elemento que nosotros como equipo queríamos destacar, ¿sí?, en este apartado, es lo que nos ha llevado a quererlo compartir también con nuestros compañeros y bueno, con todos ustedes, ¿sí?, en esta reunión, es el fundamento que plantea a reconocernos como seres inacabados, ya que enseñar exige tal presupuesto. Y sobre esta idea el autor propone:
La conciencia del mundo y la conciencia de sí como ser inacabado inscriben necesariamente al ser consciente de su inconclusión, en un permanente movimiento de búsqueda. Así como se expresó anteriormente por los compañeros, se entiende que las personas son inacabadas porque están en continuo proceso de formación. Eso las lleva a estar en búsqueda de su autonomía, en enfrentamiento con el mundo, ¿sí? Un mundo que no es, sino que está siendo. De esta forma continúa y por tanto debemos educar para cambiarlo, para cambiar la realidad y no para adaptarnos simplemente a ella. Debemos implicarnos nosotros ejerciendo la curiosidad que destaca Freire. Bueno, a lo largo del texto, el autor nos concientiza constantemente sobre esta circunstancia de inacabamiento, a la vez que nos lleva a replantearnos nuestro compromiso como docentes, ¿sí? Y de esta forma valoramos de manera distinta nuestra práctica formadora, práctica que nos llevará a la esperanza, ¿sí? Como también comentaban nuestros compañeros, en la medida que las cosas pueden cambiarse, transformarse y mejorar. Y eso es vital, poder transmitir también a los educandos, que si bien la realidad puede ser una en el día de hoy, puede no serlo mañana, ya que nosotros podemos cambiarla si luchamos en conjunto, que esa es la idea, una de las ideas principales de Freire. Y por último, y en tercer argumento de este planteamiento que nosotros elegimos, sobre estos pasajes seleccionados, resumimos una serie de ideas que plantea el autor, las cuales vale la pena destacar y recomendar. Refiere la humildad y la tolerancia como atributos que el educador deberá tener si pretende educar como expone la pedagogía crítica o progresista, ya que debe aceptar que junto al alumno está en un proceso recíproco de aprendizaje. A su vez, nosotros como docentes debemos reconocernos vulnerables para que a partir de allí luchar política, crítica y organizadamente por lo que son nuestros derechos. Freire expone ser un docente formador con un previo reconocimiento de aquello que lo vulnera y por cuyo cambio quiere trabajar. Así que bien, en conclusión, el autor deja claro el deber de luchar por nuestros derechos, como docentes, y el peligro que significa caer en la indiferencia. No debemos alejar nuestra teoría de la práctica, y debemos tratar de ejercitar lo que proclamamos. Bueno, hola a todos, buenas tardes y gracias por estar presente. Bueno, con mi compañero Javier Cerviño, que se encuentra en este encuentro, elegimos dos saberes del libro Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos y enseñar exige crítica. Freire se refiere a los saberes del educando como la experiencia de vida que ellos traen al aula. No son tabulas rasas, sino que vienen con toda asimilación de la realidad a su existir y también no menos importante, todo aquello que de alguna manera se le quiere inculcar y el educando no termina de asimilar. Ese algo que, entre comillas, está haciendo ruido. Esa inquietud indagadora, eso que da vida a su curiosidad ingenua. En la escuela número 157, en la localidad de Villa García, donde hicimos la práctica de observación, nos asignaron los grupos quinto y sexto año. Ambos grupos dedicaban 2 horas de clase por día aproximadamente a la agricultura. Tienen huerta e invernadero de tamaño mediano, donde cultivan y siembran sus propios alimentos con todo el trabajo auxiliar que ello implica. Todo el alimento es destinado a ellos y a sus familias respectivas. Pasando los días, nos tocó estar en un quinto año y nos llamó mucho la atención cómo la maestra abordaba contenidos, sean de matemática, historia o ciencias naturales, al trabajo de agricultura que venían logrando de manera efectiva. Relacionamos lo observado con el término aprender haciendo, de la tendencia liberal renovada progresista, llamada así por Libánio, conocida como Escuela Nueva, para poder desarrollar lo mejor posible sus sistemas de adaptación al medio, pero a medida que fuimos involucrándonos, nos dimos cuenta que era más que eso, más que aprender haciendo. La maestra nos explicó que el trabajo de huerta se viene haciendo en la escuela desde sus inicios, pero particularmente la huerta y el invernadero son una muestra viviente del proyecto Pedagogías de la Tierra. Es un proyecto comunitario, integral y con proyección a futuro, que busca encontrar en el conocimiento popular una forma de crear ese futuro, valorizando los saberes que se están transmitiendo de generación tras generación.
En la página web de la Escuela 157, Villa García, Pedagogías de la Tierra, dista esta cita textual. Pedagogías de la Tierra se propone generar acciones y problematizar en torno a la circulación y transmisión de saberes, las trayectorias educativas y la construcción de las memorias pedagógicas, a partir de la experiencia de la huerta escolar como escenario y desde una perspectiva de soberanía alimentaria. Reflexionamos entonces que es necesario generar en el aula espacios de discusión entre los contenidos que se abordan y la realidad social que los educandos viven día a día, no solo como tales, como educandos, sino también como su papel de individuos sociales, de las experiencias que tienen con la mediación del mundo. Debe existir una relación entre la materia y la realidad de los educandos, para poder generar un cambio en el rol de docente tradicional, en el que no consideran necesario relacionar las vivencias cotidianas de los educandos con el contenido abordado por el educador, la escuela. A nivel general, debe ser un espacio de diálogo, ese es el eje de la enseñanza. Aquí interviene uno de los términos fundamentales que Freire nos proporciona, que es enseñanza bancaria. Freire maneja este término con el fin de mostrarnos la enseñanza que ofrece el sistema capitalista. La enseñanza bancaria se relaciona con el hecho de transferir conocimientos sin aprender realmente. Son conocimientos desvinculados de sus vidas y conocimientos que de alguna manera opacan la posibilidad de criticar los mismos. El término bancario, entre comillas, apunta al llenando de cabezas. El hecho de que se ejerza este tipo de enseñanza deforma la creatividad que el educando y el educador poseen. Ambos van perdiendo la curiosidad, la capacidad de arriesgarse e ir en contra de la sumisión de la enseñanza bancaria, para no ser dominado por la misma y poder generar cambios en la educación. Volviendo al proyecto de la Tierra, de la escuela número 157 de Villa García, de sus proposiciones anteriormente plasmadas, deducimos que no solo se otorgan conocimientos para el trabajo, sino que del mismo trabajo se logra respetando los saberes que el educando y los educadores fueron aprendiéndose y enseñándose, en comunidad y con dedicación, construyendo juntos un camino crítico, como escribe Freire, para defenderse de irracionalismos resultantes de o producidos por un exceso de racionalidad, de nuestro tiempo altamente tecnificado. El segundo saber que trabajamos fue: enseñar exige crítica. Freire muestra una superación de la curiosidad ingenua hacia la crítica mediante la experiencia y por medio de procedimientos metódicos. La superación se ve en que la curiosidad ingenua se vuelve crítica y que sea crítica significa que, de manera más metódica y minuciosa, se acercará al objeto conocible. Sigue siendo una curiosidad, pero evoluciona cambiando sus características propias. Pedagogías de la Tierra y la escuela número 57 de Villa García dan lugar al trabajo con una comunidad popular, protagonistas de la lucha por ser más en la periferia de Montevideo, donde el objetivo es más que aprender el uso mecánico de los conocimientos, el objetivo es generar la superación de la curiosidad ingenua hacia la crítica, con la certeza de que esos conocimientos son para que se reconozcan sus derechos y crezcan en autonomía. Recuperando lo positivo y la importancia de esta vivencia durante la práctica docente, es la importancia de reconocer y aprender otra forma de vida, una forma comunitaria y solidaria, en que las personas puedan sentirse libres y solidarias para generar un futuro esperanzador. Muchas gracias. Continúa Flavia. Muy bien, buenas tardes a todos, gracias por estar. Freire en su libro Pedagogía de la Autonomía hace mención a que no hay docencia sin dicencia, refiriéndose con el término dicencia a la persona que recibe enseñanza. En esta obra nos dice: quien forma, se forma y reforma al formar, y quien es formado, se forma y forma al ser formado. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, enseña al aprender. Esto quiere decir que la enseñanza es bilateral y recíproca. Educar para el autor no es una simple transferencia de conocimientos académicos, sino dar oportunidad al despertar el interés del educando para la construcción de ese conocimiento. El saber que elegimos analizar con Valentina fue: enseñar exige rigor metódico, y para eso partimos de la cita siguiente. Se percibe así la importancia del papel del educador, el mérito de la paz con que viva la certeza de que parte de su tarea docente no es solo enseñar los contenidos, sino también enseñar a pensar correctamente. Más adelante voy a hablar un poquito más de esto que ya mencionó anteriormente Lourdes, estrechando bastante los conceptos que ella ya trató.
Para Freire, el educador tiene que contar con un perfil creador, instigador, inquieto, rigurosamente curioso, humilde y persistente, el cual respete, fomente, estimule y ayude a sacar a la luz las capacidades críticas del educando. A esto es a lo que se refiere con pensar asertivamente. A medida que el mismo va construyendo y reconstruyendo el saber adquirido mediante la experiencia vivida, es como va quedando demostrado su aprendizaje, el cual internaliza en base a su propia razón de ser. Una de las condiciones para poder pensar asertivamente es que no estemos demasiado seguros de nuestras certezas. El docente desde su postura crítica debe aceptar lo diferente y estar dispuesto al cambio, siendo consciente de su inacabamiento, es decir, como un ser en constante proceso de aprendizaje. En Pedagogía del Oprimido, Freire nos dice que humanización y deshumanización en un contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de los hombres como seres inconclusos y conscientes de su inconclusión. Así como anteriormente mencionaba mi compañera Victoria, entendemos que la humanización es un problema ineludible y axiológico, es decir, está relacionado con la ética y los valores, implica el ser más y no tiene nada que ver con el tener más. Por el contrario, la deshumanización es consecuencia de la realidad opresora, por lo cual la superación de esta relación dialéctica es la no existencia de oprimidos ni de opresores. La existencia del ser humano, al entender y entenderse en el medio en el que vive, se da en una constante tensión entre el bien y el mal, debiendo asumir su posibilidad, incluso el deber de decidir. Por esto podemos aseverar que la naturaleza de la práctica docente es claramente ética y esperanzadora. Como ya mencionamos anteriormente, enseñar exige al educador que piense de forma asertiva y que actúe en consecuencia, debiendo haber congruencia entre los pensamientos que expresa y sus actos. Estos últimos siempre tienen que ser testimonios de los primeros. Pensar de forma acertada es un acto de coparticipación entre el educador y el educando. El primero, desde su entendimiento, debe facilitar mediante la comunicación con el educando que el mismo alcance la comprensión de lo transmitido. Nuevamente cito las palabras del autor. Que mi destino no es un dato, sino algo que necesita ser hecho y de cuya responsabilidad no puedo escapar. Las personas estamos condicionadas por la clase social a la que pertenecemos, pero desde que nos asumimos como seres inacabados y en construcción, entendemos que no estamos determinados, y que como sujetos históricos podemos incidir en el mundo en el que vivimos. La toma de conciencia de este inacabamiento hace responsable al hombre y lo lleva a que se inserte en la sociedad en un continuo proceso de búsqueda, procurando saciar su curiosidad. Por lo tanto, se concibe la educación como un proceso incesante y permanente. Retomando un poco la idea anterior, podemos decir que la educación tiene un carácter formador, por lo cual no puede separarse de la ética. No pueden concebirse la enseñanza de contenidos de una manera apartada a la formación moral de los alumnos. Y bueno, un poco lo que nos pasó a nosotras en la práctica de observación es que notamos esa transversalidad de la ética en el aula, independientemente del desarrollo curricular de la clase, al presentarse determinadas situaciones, como por ejemplo violencia, la maestra tuvo que detener la clase para ponerse a reflexionar, y ahí quedó explícita su postura moral, ya que la transgresión no podía pasar desapercibida, dejando en evidencia el importante rol del educador como formador de sus alumnos. Y bueno. El siguiente saber, del cual haremos una reseña, será: enseñar exige reflexión crítica sobre la práctica. Y utilizaremos la siguiente cita. La práctica docente crítica, implícita en el pensar acertadamente, encierra el movimiento dinámico, dialéctico entre el hacer y el pensar sobre el hacer. La práctica docente crítica supone una relación dialéctica entre la reflexión y la acción. Reflexionando sobre prácticas anteriores nos permite mejorar las próximas, pudiendo lograr una mayor aproximación entre teoría y práctica. Para Flavia y para mí, la experiencia de la práctica de observación fue nuestro primer contacto con la institución, como con nosotras mismas, de cara al rol que aspiramos a desempeñar. Nos adentramos el primer día entre nervios, ansiedad, curiosidad y expectativa, a un mundo que ya habíamos visto antes, pero desde una perspectiva muy diferente. Las herramientas brindadas por nuestros profesores de cada disciplina nos ayudaron a saber qué observar y a posicionarnos como futuras maestras, identificando en distintas situaciones, cómo las resolveríamos nosotras. Y también nos ayudaron a tomar conciencia de lo que es la realidad de tener una clase a cargo,
buscando con una actitud reflexiva y autocrítica las virtudes y dificultades de dicha práctica para mejorarlas en un futuro. Citamos la definición de praxis del autor, extraída de Pedagogía del Oprimido, la cual relacionaremos con este saber. Praxis es la reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella, es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido. Con esto entendemos que el ser humano se vuelve capaz de cambiar, de incidir en su propia realidad a partir del momento en el que toma conciencia de las razones de su condición. Recién cuando asume su existencia, cuenta con la capacidad de elegir, de decidir y de romper las cadenas que lo oprimen. Freire también nos dice que el hecho de reconocerse como oprimidos los compromete en la lucha por liberarse, explicándonos que no alcanza con conocer su condición, sino que debe asumirla de forma más profunda y radical, comprometiéndose a actuar en favor de su liberación, es decir, la praxis liberadora, lo que implica un cambio estructural del sistema político y económico. La educación crítica favorece a generar las condiciones para que en la relación entre los propios educandos y la de los mismos con el docente puedan asumirse como seres históricos, pensantes, capaces y transformadores. La educación no puede desconocer que la experiencia de los individuos se sitúa en un contexto histórico, político, económico y cultural, el cual está íntimamente ligado a la solidaridad social y también política, siendo un escenario formador de democracia. Esto nos remite al 15 de septiembre del corriente año, que nosotras estábamos en la práctica de observación. Ese día hubo paro y tuvimos la oportunidad de presenciar el funcionamiento de la escuela frente a dicho suceso, y previamente el colectivo docente, de forma autónoma, tomó la decisión de no abrir la escuela, lo que nos llevó a confirmar que la misma no puede ser ajena a lo que sucede a nivel social, requiriendo una reflexión e implicando buscar la forma de accionar para revertir la situación. También hemos sido testigos de que las verdaderas reformas se logran en colectivo. Bueno, hola a todos. Yo trabajé con Lucía Laguna, que no se encuentra hoy, y dentro del texto Pedagogía de la Autonomía decidimos seleccionar los saberes 7 del capítulo 1, enseñar exige riesgos, asunción de lo nuevo y rechazo de cualquier forma de discriminación, y el saber 3 del capítulo 3, enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo. Dentro del primer saber mencionado, creemos pertinente resaltar la siguiente cita textual, que la práctica prejuiciosa de raza, clase y género ofende la sustentabilidad del ser humano y niega radicalmente la democracia. Con este fragmento lo que queremos decir es que es muy difícil tratar de enseñar y defender un mundo democrático cuando en la realidad de los hechos hay más injusticias que justicias, y cómo se le enseña a un niño ciertos valores cuando en la realidad nos muestra otra situación en la cual existe la discriminación entre las personas por un sinfín de motivos, y es aquí que como educadoras nos debemos parar en el lugar de nunca juzgar una situación sin considerar su contexto, y que sea inadmisible cualquier tipo de discriminación dentro del salón de clase. Dentro del saber número 3, ya mucho nos dice el título, enseñar exige comprender que la educación es una forma de intervención en el mundo, y a su vez consideramos que con la siguiente cita se logra entender un poco más el título. Soy profesor en favor de la libertad contra el autoritarismo, de la autoridad contra el libertinaje y la democracia de derecho de izquierda. Con ese fragmento queda clara la idea de que la educación irrumpe en todos los ámbitos de la vida del ser humano, que su pensar acompaña el nuestro y que la libertad de los individuos está sobre todas las cosas. No importa el lugar del mundo en el que nos encontremos, como educadoras debemos dar esa posibilidad de libertad y liberación. Freire, con nuestra reflexión anterior, nos dice, habla de la resistencia, de la indignación, de la justa ira de los traicionados y de los engañados, de su derecho y de su deber de rebelarse contra las transgresiones éticas de las que son víctimas cada vez más. Respecto al último planteado, un ejemplo podría ser un grupo de obreros que ocupan el puesto de oprimidos, piensan que no vale la pena dedicar su tiempo a charlas sobre sus derechos con sus pares, debido a que creen que no tienen ningún poder social como para cambiar algo. Entonces, con esa ingenuidad del oprimido, el opresor obtiene cada vez más poder sobre sus oprimidos trabajadores, porque sabe que no realizará un pensamiento crítico de su situación, y así él podrá seguir ejecutando en el oprimido lo que quiera.
y a este opresor, dueño y propietario, señor con poder dentro de la sociedad, le sirve que el oprimido sea una simple sombra inexistente y sin derechos, porque es allí donde él aprovecha y saca ventaja de la situación. Con respecto a lo mencionado anteriormente por mis compañeros, este año los alumnos de primer año de magisterio cursamos la pasantía de observación, y fue allí donde recolectamos anécdotas para luego trabajar y plasmarlas en una bitácora, los cuales vamos a reflexionar con los saberes de Paulo Freire. Y en el primer caso, un alumno de primero, que contaba con muchas inasistencias, ya que los días que faltaba a la escuela trabajaba con su abuelo como cuidacoches, y el niño tenía solo 8 años. La experiencia que tuvimos con este alumno refleja el máximo concepto oprimido de Freire, ya que es un niño que debe faltar a estudiar por tener que salir a trabajar, y deja en evidencia la gran brecha que se forma entre el alumno, que su única obligación es ir a la escuela, y la de un niño que debe conseguir dinero para tener un plato de comida, generando así esta realidad opresora y violenta como la describe el autor. Y en el segundo caso, dentro de la clase de tercero, se encuentra una niña que emigró a nuestro país dejando su país natal, gran parte de su familia, entre ellos su madre, y esto impactó fuertemente en el comportamiento de la niña, llegando incluso a comportarse de una forma un tanto violenta con sus compañeros. Como mencionaba anteriormente también Flavia, el caso de esta niña refleja que como educadores debemos dejar bien en claro que en las aulas todos los niños y niñas son bienvenidos a la misma, que no importa la nacionalidad, el color de piel, la orientación sexual de una persona, siempre debemos respetarla y reprochar cualquier tipo de discriminación que reciba la persona para que ésta sienta una verdadera contención por parte tanto de su docente como de sus compañeros. Gracias. Reflexión final, ponentes, Carla Severo, Andrea Valiente, Fabiana Noya. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Visto y considerando los materiales analizados y una visita realizada por algunos integrantes de este grupo a la Escuela Técnica Santa Catarina, se ha podido establecer una perspectiva diferente con respecto a la educación. Se logra observar de manera preocupante la situación social y económica en la que se encuentran muchas de las instituciones uruguayas ubicadas en las zonas más pobres, debido a la necesidad de tener una transformación en cuanto a la infraestructura de esta sociedad, ya que dentro del mismo sistema capitalista no todos los educandos pueden progresar y superar viviéndose en la miseria, con hambre y en continua inseguridad. Por otro lado, en cuanto a la educación, se deberá abogar por una participación colectiva, defender el derecho de los educandos y de los educadores, trabajar en pro de una liberación del pensamiento y proteger la libre cátedra de los educadores. Citando al pedagogo Paulo Freire, toda concepción educativa tiene por detrás una concepción ética. Esta eticidad y los valores que promovió dicho autor deberán ser las bases de las nuevas generaciones de educadores, quienes las deben promover para convivir en una sociedad donde no existan los desarrapados del mundo, anclados a un sistema capitalista que los oprime cada vez más. Por todo lo expuesto y el análisis de los materiales utilizados, se hace reflexionar sobre cuál debería ser la postura ante un sistema tendencioso y desfavorable para los sectores más pobres. Se pone de manifiesto que tomar una actitud proactiva ante tal injusticia sería propio del pensar acertado, y no ser partícipes de un sistema que adormece las conciencias críticas. Gracias a la experiencia antes mencionada en la Escuela Técnica Santa Catarina, nos permite considerar la importancia de compartir un pensamiento crítico liberador, con el cual los educandos que se encuentran en contextos pobres crean y puedan visualizar que el cambio de su realidad es posible y que sirva como movimiento emancipador en la sociedad. Muchas gracias. Antes de comenzar me gustaría aclarar, que esta reflexión y trabajo final es fruto del trabajo realizado junto con la compañera Lucía Álvarez. En tal sentido, nosotros en la tarea, como conclusión final, consideramos que el autor nos genera preguntarnos: ¿qué mueve a las personas a realizar planteos críticos de la realidad en que viven? A cuestionar las lógicas dadas en los subsistemas que componen una sociedad dada. Las causas o móviles pueden ser de distinta naturaleza, no obstante,
nos aventuramos a considerar a la injusticia como móvil, la búsqueda de la justicia social, o al decir de Freire, el orden social injusto. Condicionados los seres humanos por la realidad social en que viven, alienados, oprimidos y opresores, e insertos en una estructura social en una época dada, la lucha por la humanización como seres para sí, vocación negada por la injusticia, se corresponde con el orden económico y social que hoy vivimos, sistema capitalista. De poco sirve la falsa generosidad que proviene del opresor para cambiar la deshumanización que reproduce el sistema económico. A modo de ejemplo, podemos identificar como modelos de falsa generosidad, egoísmo camuflado de generosidad, a la filantropía de George Soros, o a los talleres de autoestima, adecuada higiene y correcta alimentación a mujeres de contexto crítico que realizan Mides en acuerdo de cooperación con la empresa Unilever, empresa multinacional británico-neerlandesa. ¿Acaso las mujeres que trabajan en el sector de servicio doméstico provienen de contextos no críticos? Eso nos preguntamos. En tal sentido, resulta importante destacar que Paulo Freire afirma que la superación real, humanista e histórica será con los oprimidos o no será, en tanto la humanización les pertenece. Ahora bien, ¿es la educación herramienta eficaz para la humanización del ser humano? ¿Qué elementos hay que considerar que condicionan al oprimido de su parto proceso de liberación? En la obra Pedagogía del oprimido, Paulo Freire la presenta como una herramienta y práctica educativa humanista. Por lo tanto, como personas inconclusas que cumpliremos a futuro un rol docente, nos preguntamos, ¿qué enseñanza nos dejó las obras de Paulo Freire? ¿Cómo es posible implementar la pedagogía crítica en la realidad en que vivimos? Consideramos que nos dejó un legado, un pensamiento y sus palabras con motivo de su visita a nuestro país en el año 1989 en la Casa del Maestro. En dicha oportunidad expresó: cuando uno espera que la sociedad cambie, la sociedad no va a cambiar. La mejor manera que tendríamos de no hacer nada sería a esperar que la sociedad cambiara, porque ahí entonces no cambiará. El rol de una educadora reaccionaria dentro del subsistema en una sociedad como la nuestra, nada en favor, lo difícil es nadar contra la corriente. En tal sentido, nos invita a inventar formas de resistencia cuando no tengamos más espacios de intervención directa. La resistencia es una forma de intervención. De cómo llevar adelante su visión pedagógica crítica a través de la imaginación, los deseos, los sueños, la utopía, y cómo la injusticia nos debe de movilizar. Movilizarnos humanamente para no repetir, para no ser cómplices, para no aceptar lo instituido en el sistema social como una realidad dada o inmodificable. Nos dejó el desafío de articular con humanidad, en comunión con otros, a través del diálogo y mediante acciones concretas, simples y reflexivas, ser fuerzas instituyentes para generar un espacio, un entorno diferente. Nos dejó en definitiva pensando en la esperanza. Muchas gracias. Fabiana. Acá estoy. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Bien, bueno. En ocasión de cerrar este diálogo con la obra de Freire, es que expondré el siguiente apartado de Pedagogía de la Autonomía. Freire dice: no me parece posible ni aceptable la posición ingenua, o peor, astutamente neutra. Nadie puede estar en el mundo y con los otros de manera neutral. No puedo estar en el mundo con las manos enguantadas, solamente comprobando. En mi adaptación es solo el camino para la inserción, que implica decisión, implica elección, intervención en la realidad. Hay preguntas que debemos formular insistentemente y que nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar, de estudiar sin compromiso, como si de repente, misteriosamente, no tuviéramos nada que ver con el mundo.
un externo y distante mundo, ajeno a nosotros como nosotros a él. Seleccioné este fragmento luego de leer la obra por varios motivos, pero pasaré a exponer únicamente 3. El primero de ellos responde a la asociación que hice al momento de la primera lectura con el planteo de Soler cuando trabajamos el artículo llamado El compromiso con la sociedad y la política. Entendí que este fragmento resume lo que vimos en aquella primera unidad y que reafirma el deber de compromiso, partiendo de cimientos que estén enervados por el pensar en y para el otro, en la sociedad y en el mundo, desde y con la política, que no confundamos con lo partidario. Debemos ser actores en nuestro presente y con ello la neutralidad no es compatible. El segundo tiene que ver con lo que se encuentra detrás de ese estudiar por estudiar. Necesariamente el docente debe alejarse de ese decir, pues en su labor dentro del aula debe desencuantar sus manos y hacerse cargo del rol que ocupa. Tiene que decidir, tiene que elegir, tiene que demostrar. Desde la humildad tiene que hacer que se visualice el mundo y que se sienta la pertenencia de cada uno de nosotros. Y que, gracias a ese estudio, es que se va a poder transformar la realidad, pues la educación es la cuna de la esperanza. No se estudia por estudiar, y ese lema debemos llevarlo bien en alto. Por último, este fragmento deja en evidencia uno de los por qué enseñar no es transferir conocimiento. Más allá de que considero que desde la postura de la neutralidad nadie debería vivir, pues estarán lo que Bernabé llama la trampa de la diversidad, y menos aún quienes son y quienes seremos actores dentro del mundo de la educación. Los y las docentes tienen que estar teñidos de la realidad y llevar esa manifestación al día a día para poder transformarla desde la vivencia, y esa es la forma de acercar y de acercarnos a la libertad. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera aportar, y estamos terminando rigurosamente la hora que dijimos, así que en ese sentido también fabuloso. Si no hay nadie más, bueno, un aplauso y damos por terminado el micrófono para aplaudir, para escucharlo. Gracias a todos. Bueno, besito. Gracias, chao. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias.